el senador Janvieluf Cabrera, provincia de Montecristi, y hoy no solamente, y lo digo yo, viene en representación de Montecristi, sino de todo ese litoral que por ahí está siendo víctima de este desastre a consecuencia de la lluvia. Senador, gracias, bienvenido a Diálogo Urgente. Gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí, ya que los otros días tuve que cancelar varias horas antes. No, dado estos eventos se entiende. Para que la gente entienda, y yo creo que lo he dicho bastantes veces, Heinz es senador de mi provincia. Heinz, ¿cuál es la situación actual de Montecristi? Bueno, actualmente es una provincia que ya debe de tener 30 días bajo los efectos de lo que está pasando con el clima. Digo 30 días porque hace más de 30 días de que ya habían sitios, lugares, donde las aguas torrenciales que estaban cayendo ya habían roto carreteras y vamos a decir un puentecito, vamos a decir un puente grande como el de Inver, que dejó 2 comunidades ya donde las personas no podían entrar en vehículos ni para llevar comida ni para salir, tenían que salir o en animales o a pie, si le permitía las aguas ya cuando pasaran. Quiere decir que estamos en una situación que los números dicen unas cosas, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Desde que las aguas torrenciales empezaron, solamente en la cabecera, San Fernando, lo que todo el mundo le dice Montecristi, habían cerca de 1.200 casas inundadas de aguas. Te digo que ya caían aguas tan fuertes que si habían motores estacionados en la avenida o la calle Mella, como decimos nosotros, que es la que va hacia Dajabón, a lo que no entienden, se llevaban los motores de la creciente en el mismo pueblo, de la cantidad, y toda esa agua iba a caer al barrio, el sector, vamos a decir, el Albinar, para que los que han ido a Montecristi quizás no conocen los barrios o los sectores, es donde está, o donde estaba Disal, la distribuidora de sal, y estaban las oficinas de obra pública de esos momentos. Todo eso ahí se anega, pero no solamente ahí, empieza desde el este o a la entrada del pueblo, ya desde la zona franca, por ejemplo, esas cañadas que fueron desviadas cuando se hizo la construcción de la zona franca, toda esa agua está llegando al pueblo de Montecristi. Entonces empieza en un lugar donde le dicen el Pozo de Bebé, que eso fue una laguna pequeña donde antes eran fincas, llevaban sus animalitos a beber. Entonces ya desde que hicieron la zona franca, todas esas aguas que no llegaban al pueblo, se dividen en 2. Uno entra al pueblo y otro va por las cañadas, que le llaman las cañadas del diablo, porque cada vez que viene con agua hace daño por todos los lados. Me imagino que ahora eso sea... Eso, con estas aguas torrenciales, el tamaño que no es lo que debe de ser, muchas personas, inclusive 5 viviendas, le han hecho parte de su vivienda en la misma Sí, cañada. pero, senador, ahí entra una parte de la responsabilidad de las autoridades. ¿Cómo permitimos que en algo que se prevé que puede causar daño como una cañada se instale en casa? ¿Qué han hecho las autoridades de Montecristi, municipales y las oficiales, la del gobierno central, para ir, si se quiere, antes de seguir hablando de lo que ha pasado y de lo que se prevé pueda pasar, para ir sacando de ese litoral a esas personas? Bueno, déjame terminarte el panorama, porque empezamos con San Fernando porque ahí fue donde primero empezaron los daños, con las aguas pluviales, ¿no? Lluvias. Te decía que había como 5 casas en el medio. Bueno, ya no hay que hacer tanto porque las cañadas las rompió, eso es fácil. Pero antes de romperla divide. Entonces una agua va por donde debe de ir y otra entra a los barrios. Y por eso es que tenemos tantas casas cuando llueve que se inundan. Cuando en Mao se estaban inundando 200 casas por el río, que eso es otro problema que tenemos nosotros actualmente, ya en Montecristi había 1.000 y algo de casas. Hay un sector en Palo Verde, lo que le llaman los solares, por ejemplo. Eso era en el año 90 una finca. Y el síndico de ese entonces en Palo Verde entró a la mala con la gente para que hicieran solares a los locos, como decimos nosotros, una medida popular, criticada ahora, pero en ese momento lo vieron bien, y desde que cae una gota de agua, ya está lleno, porque es una finca y está bajo el nivel del río. Entonces, desde que empezaron las aguas lluvias,
en Palo Verde, en el sector Los Solares, automáticamente hay 100 a 120 casas que se inundaban nada más con el agua de lluvia y no fueron torrenciales como las de Montecristi. O sea, que la realidad es que las autoridades municipales han colaborado para que lo Pero que está pasando sea... Pero no solamente Montecristi, en el país entero, ustedes pueden ver situaciones donde las autoridades municipales no han ejercido la ley y prohibir por el bien de las personas. Es que eso resta votos, senador. Bueno, ese problema lo tenemos en todos los lados. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Bueno, gracias a Dios, la semana pasada no llovió como se esperaba. Se quedó en Puerto Plata y vimos las imágenes que hasta en el aeropuerto hubo problemas. Eso no cayó en Montecristi. Pero tenemos el problema del río Yaque. Ayer empezaron a desfogar a 420 algo metros cúbicos, que con lo que hicieron la semana pasada, que pararon a los 3 días, esa agua está llegando ahora a la provincia de Montecristi. Hoy por hoy, en el pueblo de Castañuela, ya hay un sector completo, el Samán, que entra hasta la avenida principal, hasta 3 o 4 calles dentro del pueblo, bajo agua, por la agua de las presas. Que esa es agua... Agua de la semana pasada. Sí, esas aguas abrieron otra vez ayer. Y vuelven para allá. Y vuelven para allá y va a pasar por allá. Que nosotros prevemos que Constanza va a seguir inundada por un buen tiempo. Aparte ya del sector de Palo Verde, que está inundado por varios días. Aparte de que Montecristi como provincia tiene más tierra por donde le pasa el río Yaque que cualquier otra provincia. Y que, en cuanto, senador, usted que está el día a día de la provincia, porque se escucha que en Puerto Plata 1.000 millones. ¿En cuánto se estiman ¿Por las dónde pérdidas? se estiman las pérdidas de infraestructura agropecuaria? ¿Por dónde más o menos ustedes estiman anda esas pérdidas? ¿Y qué se está haciendo o qué ha hecho el gobierno central para ir mitigando eso? ¿Qué ha hecho el gobierno central? Desde su inicio, tú sabes que los gobiernos se llevan por los informes que mandan las autoridades de los pueblos. Al principio yo exigía, el día de la votación de los Estados Unidos, más o menos, porque estaba en los Estados Unidos, y empecé a mandar informe al Palacio de la situación de la provincia, de que ya debiera de haberse declarada de emergencia. De ahí le pidieron informe a las autoridades, en este caso a la gobernación, que es quien debe de dar el informe, y no había un informe de la provincia, sino lo único que decían que había algunas casas inundadas y que necesitaban al plan social de la presidencia, en otra forma de decir, como nosotros decimos ya, las benditas funditas. O sea, la gobernación no apoyó el llamado a declaración de emergencia. No lo pidió. Lo que pidió fue ayudas sociales, le llegó, le sigue llegando, el plan social mandó de inmediato comida, los comedores económicos también mandaron comida en fundas y también abrieron sus edificios, no, el edificio que hay allá hay un centro para comida cocida. Preparada. Y después que vieron la realidad, mandaron a la cocina móvil. Ya entiendo que hay 2 en la provincia, dando comida cocida y comida cruda. Quiere decir que por comida ya no ha faltado. Sí faltó, como yo dije la semana pasada, y alguna gente se sintieron mal, de que nuestro gobernador no tenía la capacidad para enfrentar la situación. Mucha gente lo vieron mal, otros lo vieron bien, pero la verdad es esa. Él no pidió que se declarara de emergencia porque no sabía la realidad que tenía la provincia. Quizá la gente cree que hay problemas cuando el río entra en mi patio. Pero él no convocó, senador, porque llama la atención que usted de manera responsable dice, bueno, él no sabía. Se supone que para usted declarar una provincia en emergencia, como gobernador, usted tiene que convocar a Defensa Civil, a Alcaldía, al COE. ¿No se convocó en ese momento en su provincia nada de eso, senador? No, se convocó una semana después, ya que había la emergencia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está dividido el COE? El COE está dividido a nivel provincial y a nivel municipal. Si usted no convoca a los municipios, usted no va a saber la realidad. Yo sabía la realidad y tenía fotos, inclusive cuando se iniciaron las aguas, yo invité al gobernador para que fuera conmigo a las zonas que ya estaban afectadas, para que él viera, porque él desconocía de eso. Y lo llevé de la mano, dije, vamos conmigo, Heinz, porque usted tiene que hacer un informe. Al día de hoy, ¿está la provincia en estado de emergencia? Y
vimos en la prensa el daño que ha causado en el tema del banano, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ha afectado esa parte en Montecristi? O sea, el proyecto de la Cruz de Manzanillo, por ejemplo, ¿ha sido afectado? Pero déjame decirte una cosa, lo que menos produce el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Ahí apenas hay 2.000 y algo de tarea produciendo. ¿Ok? ¿Dónde empieza el río de Cerdaño? Desde que entra por la zona de Atillo Palma, que es una zona muy productiva de banano. Estamos hablando del sector privado. Sí. Claro. Desde que entra ahí de ambos lados, que es Atillo Palma y Cana Chapetón, el distrito de Cana Chapetón. Todo eso se ha inundado por más de 20 días ya. El banano que dura más de 3 o 4 días bajo agua ya no sirve, ya hay que tumbarlo completamente. Que allá vamos a ver, por ejemplo, ahora mismo hay un desempleo crónico, pero no solamente de dominicanos, estamos hablando también de extranjeros, haitianos, que trabajan en la finca, que han tenido que salir de las fincas al pueblo, porque no pueden estar bajo agua. Donde no están en la finca trabajando, están en el pueblo. Entonces eso complica la situación, porque tenemos más de 18.000 tareas o más bajo agua, donde no se puede trabajar, y ya por varios días. Quiere decir que toda esa cosecha... producción se puede perder. No, ya se perdió. Ya se perdió. No, ya se perdió. El banano que dura 4 días bajo agua, las raíces se pudren. ¿Y la provincia está en estado de emergencia ahora? Sí. Hans, Todavía la elevaron otra vez, la bajaron a amarilla y la volvieron a elevar a roja ayer. Junto con Santiago Rodríguez. Sí, por la Santiago y Valverde. Santiago y Valverde. Santiago de los Caballeros y Valverde. Santiago, Valverde y Montecristi. Esa zona, por el río Yaque más que otra cosa. Una cosa, Hans, porque lamentablemente nos enfocamos mucho en infraestructura, en producción. El cordón sanitario tiende en este tipo de fenómenos a arrastrar una serie de enfermedades. Sí. ¿Cómo ha sido en ese sentido la gestión de las autoridades en Montecristi? Bueno, allá hay una plaga de mosquitos, como nunca. Y estamos hablando de mosquitos de un tamaño excepcional. Que le puedo decir un cuento que cuando estábamos, desde que tú entras, abre el vehículo, entran mosquitos. Y me dice el que va manejando el vehículo, me dice, senador, abra la ventana que ahí anda un mosquito, ¿verdad? Y yo le digo, ¿dónde está? Me lo enseña. Yo le digo, no, eso no es un mosquito, es una mosca. ¿De tan grande? Sí. Dice, no, Heinz, es un mosquito. Yo me asombré del tamaño. ¿Qué está haciendo Salud Pública sobre ese tema ya? Salud Pública pidió el auxilio de Obras Públicas, aunque usted crea que no tiene que ver, y Obras Públicas nos mandó a fumigar. 2 equipos con sus camiones para fumigar. Y iniciaron el sábado pasado, y ya para el lunes, por ejemplo, se veía que había hecho su efecto, particularmente en Montecristi, que era que estábamos cuando ellos iniciaron ese trabajo. Lo están haciendo en las provincias, pero donde quiera, la provincia completa, la provincia tiene demasiado plagas. Los hospitales están preparados. Eso iba a ser mi pregunta. ¿Ya Salud Pública surtió a los hospitales? ¿Hay hospitales allá que están en proceso de remodelación todavía? ¿Cómo se prevé que al culminar este proceso de lluvia pudiera... La condición de los hospitales, senador, es que uno quiere tratar de... Bueno, si estaban en situaciones caóticas antes me imagino que ahora están peor. Allá hay muchos hospitales, como hay muchas escuelas también, que las aguas aparte de que la pararon porque era una emergencia, las filtraciones en algunas escuelas han sido tan fuertes que ¿Escuelas terminadas? Sí, ya de 2 o 3 años de hecha. Algunas que no la han terminado, ahora viene un plan de emergencia, porque ya hicimos las denuncias al ministro de Educación, y por suerte ya ellos estaban en eso. Fuimos a alguna escuela que ya habían mandado supervisores o inspectores del Departamento de Educación, donde ya iniciaron alguna reconstrucción cuando el tiempo lo permite. Porque recuérdense que hemos tenido 4 o 5 días sin agua, y ahí han podido hacer algo. Pero era que estábamos día tras día, que el sol no salía. Los patios, en algunos pueblos, los patios, el color es verde de la humedad, que el sol no ha podido secarla. Ya la tierra ya está saturada. Por eso es que 400 metros cúbicos de agua inundan muchas tierras.
porque ya toda esa tierra está saturada, entonces ya el río llega rápido y se expande más de lo que está, y está llegando a niveles que quizás cuando el 2007 llegó. Porque ahora las aguas torrenciales, eso es lo que la gente no entiende. Lo que está pasando en Puerto Plata pasó allá. Sí. Pero allá tenemos menos montaña que Puerto Plata, Senador, gracias a Dios. Vamos a cambiar de tema para aprovechar su presencia, porque el hemiciclo al cual usted pertenece, el Senado de la República, ha estado en la palestra pública, valga la redundancia, a raíz de la designación de la nueva Junta Central Electoral. Cuéntenos un poco de lo que se vivió en esos días de presión para ustedes los senadores, que muchos entendemos no lo dejaron realizar su trabajo completo. Bueno, yo diría que esta ha sido una de las juntas más consensuadas en los últimos tiempos, porque vemos como el pasado presidente Hipólito Mejía dijo públicamente que él estaba de acuerdo con 3 de los 5. Quiere decir que la oposición... Ustedes se enfocan mucho en Hipólito. Yo creo que ustedes creen que Hipólito es el dueño del PRM. Bueno, no es el dueño, sino diríamos que es la cabeza que está más tranquila y está pensando más. ¿Por qué lo digo? Mire, si ustedes se dan cuenta, un día X, alguien del PRM dice una cosa, y vamos a hablar con el famoso listado, ¿verdad? Un día Reinaldo Pared Pérez dice que el bloque de oposición le hicieron llegar un listado de personas, creo que eran como 12 o 15, algo así. Eso nos llegó a nosotros también. Reinaldo lo dice, y al otro día alguien del PRM dice que no han dado ningún listado. ¿Okay? No maltrata a su ex colega Andrés Bautista. Y esa misma tarde también. Bueno, recuérdense, Andrés Bautista le dan las informaciones, quizá para que lo diga, porque él es el presidente del partido. Y vocero, no es él necesariamente que lo dice por decirlo. Pero el otro día, él tiene que admitir, después que averigua, ¿no?, que después que lo pusieron a decir eso, y averigua que sí, que le dieron o hicieron un listado. Después dice que no se lo dieron al PLD, ¿verdad? Y es verdad, no fue al PLD, se lo dieron al enlace, que era el monseñor, para que no lo hiciera llegar, y Reinaldo lo dice. Quiere decir que nosotros somos transparentes en las cosas. Y decimos Hipólito porque él sí está consciente de que ese listado, él quizás estaba presente cuando lo elaboraron, se lo dieron al monseñor, y dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con 3 de los 5. Quiere decir que ya tienen mayoría, en un sentido donde ellos se sienten que están representados. Y eso es lo importante, de que todos se sientan representados, pero no todos, porque el que menos votos ha sacado, el que más critica y quizá quiere tener una representación cuando el pueblo no le ha dado esa representación. Si Hipólito, como vocero, digamos, en este caso, del PRM, dice que se siente feliz con esos 3, ¿el Senado hubiera votado de manera independiente, si el Senado hubiera tenido la opción de votar libremente, hubiera votado por esos 5? Yo diría que sí, porque el Senado no es un poder, o mejor dicho, somos de un partido, primero, somos de un partido. Y no es verdad que por emociones o por amistades se iba a votar por personas porque son amigos de fulano o perecejo de un senador. Digo esto porque al principio salió una famosa comunicación donde 20 y algo de senadores habían firmado pidiéndole a uno de los que estaban de que él volviera otra vez, que fuese, y lo estaban apoyando. Si a eso es que ustedes más se refieren. No sé si eso existió de verdad, yo nunca la firmé, yo nunca la vi, y dije públicamente que yo pensaba y pienso que el ciclo de una persona, de su trabajo, llega a un nivel. Y para mí, hasta estos momentos, la persona de Roberto Rosario ha sido, hasta ahora, el mejor presidente de cualquier Junta Central Electoral del país. ¿Usted entiende que terminó? Que debió terminar en su momento. Para mí, él debió de terminar. Ya para mí, él había terminado. Senador, pero ahí le agrego a la pregunta de Iván, usted habla de amigos de senadores.
¿Y a qué se debió el cambio del señor Bolívar? ¿Cómo es que se llama el que se Freddy Almonte. Freddy Almonte, quien activamente trabajó en la pre-campaña con Reinaldo Pared Pérez, hasta último momento estuvo en la lista y fue sacado? ¿A qué se debió ese movimiento, senador? En la lista, porque no había una lista terminada. Senador, había un listado senador, las de ternas, varios. mire, era Castaño Saladín, Carmen Inver, Freddy Almonte y Henry Mejía. Usted sabe que eso estaba resuelto. Y a raíz de la comisión del comité político y nos dieron informaciones de que precandidatos Hasta las 4:15 se rebelaron porque decían que Reinaldo como precandidato no podía tener una representación y se cambió a Freddy Almonte. ¿Por qué se cambia a Freddy a último momento? Bueno, quizás ustedes tienen más información que uno tiene, pero la idea del Senado siempre ha sido de que uno de los cinco debió o debe de tener la experiencia para darle continuidad a la junta que iba a salir. Y por eso es que llega doña la doctora Graciano. Senador, a raíz... Pero Henry Mejía, como suplente de la Junta, también ya tenía esa experiencia. Pero ser suplente no es lo mismo que ser juez. Pero Castaño Guzmán fue presidente y tenía experiencia. Pero Senador, ha pasado mucho. Senador. Ha pasado mucho de usted 6 años después. Y Víctor, que está por allá, dice, bueno, senador, ¿cómo que usted no sabe? ¿Por qué se designa a Leonel Fernández para encabezar una comisión para hablar con ustedes? No necesariamente para hablar con nosotros. Él es el presidente de nuestro partido y él es que debe de asumir todo lo que tiene que ver con el partido. Él es que debe. ¿Y no sería que Leonel se empantalonó? Porque aquí planteamos en la mesa que cuando veíamos a gente ahí, todo el mundo estaba representado menos el presidente del partido. No, yo no diría eso. Ahí habían personas que él ha nombrado en su gobierno. Roberto Saladín, PLD, Saladín, el mismo Castaño. ¿Quién lo llevó? No, el Consejo Nacional de la Magistratura, a la Suprema, senador. por ejemplo. Fue Leonel, quiere decir que él estaba representado. Yo creo que a veces la misma oposición le quiere sugerir cosas que no son reales. Y como no hay una información exacta, pues se puede creer y mucha gente lo cree. Pero yo creo que hay una representación y lo más importante para nosotros es de que, aunque yo use el nombre del señor Hipólito, él se siente representado en 3 de 5. Quiere decir que la oposición debe de sentirse representado porque son los jueces, ellos son los referí para montar no solamente una elección, sino que sea creíble, porque nosotros en este país, si no ganamos, no queremos felicitar. Y hemos visto en el 12, por ejemplo, que el mismo Hipólito Mejía nunca felicitó a Danilo, aunque después decía que era uno de los mejores gobiernos. Y todavía no y vemos también como Luis Abinader todavía no ha felicitado a Danilo Medina. Pero le pide que intervenga para... Entonces, muy diferente a otros países que ustedes ven las cosas que en el mismo día alguien felicita y admite. Aquí no, aquí tenemos una costumbre o tenemos el fraude en las cabezas, que casi todos los políticos parece que nacemos con eso, que si perdemos decimos fue fraude y no vemos la realidad y no felicitamos al ganador. Heinz, tú mencionabas que todo el mundo tiene un periodo de tiempo que debería cumplir y en el momento de que termina de cumplirlo ya. Hoy vemos en uno de los periódicos de que el ex director de aduanas dice, Francisco Fernández, que Fernando Fernández, que Danilo está trabajando para una nueva reelección. Hay otros medios que dicen que en el 20 ya se prevé un Leonel contra Hipólito. ¿Cuándo vamos a ver una nueva generación hacia la presidencia? ¿Cuál es su opinión sobre lo que va a pasar de aquí al 20? Bueno, y esta supuesta lucha interna en el PLD. Lo que está pasando en el país, no solamente en el PLD, o es porque hay una generación ya, podemos decir, de que quiere romper, porque este es un país que, aunque uno no lo crea, es muy paternalista. Todavía el tronco de la familia viene siendo el abuelo.
y los hijos y los nietos son relegados a otro nivel. Y eso lo vemos, pero también lo podemos ver en los Estados Unidos, donde la candidata tiene 68 años y el presidente ganador o la persona ganadora tiene 70. Entonces, que eso está pasando en muchos sitios, aunque venimos de un presidente joven y afroamericano, como dicen, ¿no? Porque viene de algo que nunca había pasado. Aquí lo que está pasando es algo simple. Si alguien hace su trabajo como debe de ser, y más la persona, Danilo Medina, que tiene una forma de trabajar desde que inició hace 4 años en el 12 hasta ahora y ha seguido, y es que él cree que debe de seguir un trabajo que le ha dado resultados y le sigue dando resultados. Pues ya hay muchos que creemos que, mira, ya tú ganaste, ya tú tienes hasta el 20, ya no hagas lo que tú estás haciendo, porque ya tú no vas. Entonces, ahí es que viene que muchos creen que él está en reelección, otros dicen que no, y el pueblo está en espera, y que si el pueblo quisiera, senador, si Danilo, que él pudiera, porque todavía a trabajar de la forma que trabaja, el pueblo está quizás pidiendo senador, de que él si sea el Danilo candidato. Medina es la única garantía para el PLD en el 20, ¿usted apoya una reelección? Yo voy a Y apoyar. una modificación a la Constitución. Senador, si Danilo es el único, mire, nada más gana con Danilo el PLD, ¿usted estaría de acuerdo con una reelección? Bueno, que yo no creo que el PLD solamente gana con Danilo. Ah, pero usted me está mareando, senador. El PLD tiene muy buenos ¿Tiene chance líderes. Leonel Fernández de volver a ser presidente de la República? Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿La fábrica del presidente del PLD se quedó en ellos dos? No, señores, denle tiempo al tiempo. Pasa que alguna gente se están adelantando al tiempo, diría yo, porque creen que como el presidente está haciendo un buen trabajo, un buen papel, tiene miedo que no lo tomen en cuenta. Usted dijo que el pueblo que decide. Entonces, si el pueblo dice, faltando un año para el proceso electoral, que Danilo debe seguir, ¿usted se acoge al pueblo? Hay que irse, nunca nadar en contra de la corriente. Bueno, gracias al senador Janvier Luz por su visita en este diálogo urgente. Gracias a ustedes y los felicito por este gran programa. Lo esperamos por aquí de nuevo. Sí, me gusta madrugar. El senador Janvier Luz Cabrera de la provincia de Montecristi estuvo con nosotros hablando de su provincia, hablando de la situación y hablando de política. Y ya ustedes escucharon, no sé nada en contra de la corriente. Es decir, que si eso es lo que hay y conviene, por ahí ellos se van. Ustedes no se vayan, ya regresamos con la mesa de los comentarios con Colombia, Víctor e Iván y un servidor. Ya volvemos. Diálogo